Amén. Abre camino, Señor, para que llegue el resto. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas, cerrando un tema de la clase pasada y arrancando, continuando con ya los versículos de la Biblia. Nosotros en la clase pasada estudiamos un poco el tema del pecado original, ¿se acuerdan? Y vimos de alguna manera la naturaleza caída de los seres, de nosotros, los seres humanos, del posse pecare, posse non pecare. Y les planteé una pregunta inevitable de cómo es que estamos relacionados con el pecado de Adán y Eva. Cómo esa culpa se transfiere a nosotros y a las generaciones futuras. Porque eso, y uno estudia, yo le hago preguntas a Dios cuando voy estudiando esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué esto? Y la misma Biblia te responde, la misma Biblia, Dios te responde a través de la misma palabra. Porque eso podría derivar en otra pregunta. Si el pecado es algo básico de nuestra naturaleza, y es, ¿cómo puede entonces Dios juzgarnos por pecar si no podemos hacer nada más que pecar? No es nada más que pecar. Si nosotros somos por naturaleza pecaminosos, entonces, ¿sí? Eso puede ser un llamado de alguien que diga, pero Señor, y mi naturaleza pecaminosa, ¿por qué me juzga? Entonces, esa pregunta es legítima, ¿sí? Bien planteada. Y obviamente se tiene que revisar a la luz de la doctrina del pecado original que ya vimos. Pero lo primero que hay que decir respecto a esto es que la Biblia sí deja bien claro, muy claro, que sí hay una conexión entre el pecado de Adán y nosotros, y todas las generaciones siguientes. Por lo tanto, vamos a ver las diferentes maneras como esa conexión se entiende o es entendida. Entonces, yo quiero que me acompañen primero que todo a una carta, que es la carta que Pablo le escribe a los romanos. Voy a leerla en la Reina Valera. Si no nos queda claro, porque yo creo que esa carta nos da mucha luz sobre esto que vamos a hablar, este pedacito. La carta a los romanos en el capítulo 5, Romanos 5, versículos 12 al 8. Si usted tiene apunte, apunte. Si usted tiene su celular, encienda su Biblia ahí. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es estableciendo un contraste. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Voy a leerlo y si hay algo que no, eso no lo entendí, pregunte, pare ahí y pregunte, ¿vale? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando de nosotros. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Pues antes de la ley, esto es antes de la ley de Moisés, antes del Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? Uno, murieron los muchos. Ajá. O sea, por ese Adán, más para esos muchos, la gracia y el don, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Por la gracia de un hombre, de otro uno, que es Cristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, de Adán. ¿Sí? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Lo de pecado, lo de Adán vino por un pecado, lo de Cristo vino por todos nuestros pecados, ¿sí? Para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Me siguen? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? ¿Se entendió? No hubo que leerlo en la Nueva Traducción Viviente ni nada, ¿ok? Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es estableciendo un contraste, una comparación entre el segundo Adán, que es Cristo, y el primer Adán, que es el uno que él llama ahí. Y también está mostrando el paralelo que hay cuando a través de la iniquidad de un hombre, del pecado de un hombre, que es Adán, estamos sumergidos en la ruina y la muerte viene al mundo y todo lo demás, y a través de la justicia de otro hombre, es decir, Cristo, somos redimidos. ¿Sí? Quedó claro eso. Entonces, nadie que yo conozca hasta ahora, ¿sí? Se ha quejado de la transferencia de justicia que ha recibido de Cristo. Nadie se ha quejado de esa transferencia de justicia y de rectitud que viene de Cristo. Nadie ha dicho, no, yo no quiero eso. Pero sí pasa que esa transferencia de la iniquidad de Adán a nosotros no nos gusta. Si usted ha estado pensando en el pecado y ha hablado con el Señor y ha estado en sus momentos de intimidad con el Señor, ¿qué pasó allá? ¿Por qué? Sí, y asumimos eso como un problema. Y por eso ha habido diferentes teorías sobre cómo se lleva a cabo esa transferencia o esa transición del pecado de ese primer uno a todos nosotros. ¿Por qué? ¿Sí? En la teología liberal fue algo que surgió más o menos en el siglo XVII, XVIII. Esa tiene conflicto con la autoridad de la Biblia. Surgió pues, pero ahí está puesta y habla mucho. El punto de vista popular de ellos es que la historia de Adán y Eva es un mito, dicen ellos. Y que no hubo un Adán histórico ni hubo una caída histórica, ¿sí? Y en cierto sentido, la narración que hemos estado leyendo de Génesis 3 sobre la caída, pues es una parábola para ellos. Es como una parábola que nos habla de un escenario que vivimos en nuestras propias vidas los seres humanos, ¿sí? O sea, todos los seres humanos nacen buenos. Esto tiene mucha influencia filosófica, ¿sí? Del periodo del existencialismo y toda esta gente. Entonces, ellos dicen que el hombre nace bueno, nace justo, pero todos pasamos por nuestra propia tentación y por nuestra propia caída. Y la Biblia nos está enseñando eso. Y cada individuo duplica eso en su vida, ¿sí? Algo que la palabra dice de forma de parábola sobre lo que hicieron Adán y Eva en su tentación. Eso es lo que dicen ellos. Obviamente eso niega rotundamente lo que las escrituras enseñan. Es un error, es una equivocación, es una explicación errónea, ¿sí? Para ellos eso es una parábola que nos enseña que todos tenemos una caída y ¿sí? El solo hecho de negar las escrituras como hemos venido estudiando, que no son mitología, no es alegoría, no es parábola, es un relato histórico real, pues con eso ya es un problema suficiente para ser aceptado por alguien que cree que la Biblia es la palabra inerrante de Dios, ¿sí? Pero además de eso, lo que Pablo señala en el capítulo 5 que acabamos de leer de Romanos, es que hubo un pecado, él dice, en el principio hubo un pecado, o sea, no es una parábola, porque él dice, ahí hubo un pecado, ¿sí? Incluso antes de la ley de Moisés, dice él, ¿sí? Porque hubo una transgresión históricamente, de modo que no es una parábola que cada individuo vive. ¿Y cuál es la prueba de eso? El punto que Pablo señala es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y la muerte vino por el pecado. Y si es cierto lo que estos liberales teólogos sugieren, que Adán y Eva no son reales, no son personas históricas, y es simplemente un mito, entonces tienen que explicar toda esa mortandad. ¿Sí? Tienen que explicar, y además de mortandad de adultos y niños. O sea, ¿por qué iban a morir los bebés, por ejemplo, si ellos dicen que el hombre nace bueno? Y morían bebés. Entonces, este argumento, mientras más uno lo presiona, como que más choca con la escritura. ¿Sí? Ahora, entre los que toman en serio la revelación bíblica y reconocen a ese Adán histórico y la caída histórica,
hay debates también sobre cómo es que se lleva a cabo la transmisión del pecado original. Y los dos puntos de vista más comunes, esto es como pregunta para el quiz, con todos sus matices, sobre la transferencia de culpabilidad de Adán, eso en teología se le ha llamado la escuela del realismo y la escuela del federalismo. Perdóname, ¿la transferencia de qué? De la culpabilidad de Adán. La escuela del realismo y la escuela del federalismo. Entonces miren lo que dicen estas personas. ¿Cómo se identifica más? La federalismo. Y les voy a explicar por qué se llaman así. La escuela del realismo sostiene que el alma, la sustancia anímica del ser humano, ¿sí? De todas las personas, el alma de todas las personas se hallaba real y personalmente en Adán. ¿Sí? El alma de todos nosotros se hallaba real y personalmente en Adán, seminalmente presente. ¿Me entienden ese término? ¿Para todos es claro? Todos estábamos en los lomos de Adán. Cuando dicen los lomos, ¿sí? Se refiere a que se transfiere a través de la relación sexual, de la inseminación. Entonces, la transferencia se produce ahí. Entonces, estamos seminalmente en Adán. ¿Sí? Entonces, todos estábamos en Adán y por eso todos participamos activamente, realmente, en su pecado. La explicación bien nos da, ¿sí? O sea, todas las personas somos culpables porque en realidad todos pecamos. Estábamos allí. Por tanto, la naturaleza de todos es corrompida por Dios como castigo por ese pecado. Es decir, no hay transmisión realmente, no hay traspaso, sino una completa participación. Ahí participamos todos como raza en el primer pecado. ¿Sí? Esa es la explicación del realismo. Sí. Es una enfermedad de transmisión sexual. Cuando ustedes escuchan, y vamos a mirarlo ahorita, que uno es, cuando dice está en los lomos son las gónadas, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? En el caso de los del hombre, entonces se transmite a través o sea, Agustín decía, por ejemplo, Agustín decía que la corrupción se traspasaba por medio del acto sexual. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y es más, eso es para él lo que le permitió a Jesús mantenerse libre del pecado por medio de su nacimiento virginal. La explicación de la escuela ¿sí? del realismo. A través del hombre, obviamente, con participación de la mujer, pero es el hombre el que transmite eso a través de, seminalmente, por eso decía yo. Entonces, ellos sostienen que una cosa es que Dios le entregue a Adán, entregue a Adán a su naturaleza de pecado porque él pecó, él, y otra cosa es entregar a los hijos de Adán y a toda su descendencia a una naturaleza de pecado porque él lo hizo. O sea que, a ver, ¿sí? Entonces, en el libro de Ezequiel, lo van a buscar allá, pero si usted quiere buscar más allá, en el capítulo 18, versículo 1, hay un pasaje donde la gente se queja y dice que en Ezequiel 18:1, dice, los padres han comido uvas agrias y los dientes de los niños tienen la dentera, o una enfermedad de la encía. O sea, por culpa de que los papás comieron uvas agrias, los niños nacen con enfermedades de encía, ¿sí? Y uno de los mensajes de Ezequiel es que Dios no va a castigar a una persona por el pecado que alguien más cometió. ¿Sí? Entonces, si ese principio es cierto, ¿sí? ¿Cómo se aplicaría esto al asunto de la naturaleza caída heredada que nosotros tenemos? Entonces, los realistas dicen que la única manera en que Dios nos inflige a nosotros una naturaleza caída sería si realmente hubiéramos caído allí, en el jardín, con Adán. Es lo que dice la escuela del realismo. Entonces, por lo que dice Ezequiel de que no, Dios no va a castigar a una persona por el pecado de sus generaciones, Ajá. pero porque después se habla y serás maldito o que tienen la maldición del pecado por 4 generaciones. Pues eso tiene que ver más con el hecho de que cuando tú pecas, tú arrastras a tus generaciones al pecado, no la hereda, ¿me entiendes? Ya. No la hereda, no es un hecho heredable. Incluso se acuerdan cuando los
apóstoles mismos le dicen a Jesús, o no son los apóstoles, ¿quién le dice a Jesús? Estos, ¿por qué es ciego? ¿Porque sus papás pecaron? Sí. Entonces, eso es un tema donde siempre se ha dicho que Dios no carga con el pecado de otros. Entonces, ahí el realismo tiene cierto conflicto, ¿sí? Pero el hecho es que ellos dicen, puede que usted no recuerde haber estado allí, puede que usted no tenga ningún registro en su diario anotado ahí de que señale que usted estaba el día del jardín del Edén en ese día, ¿sí? Pero la posición realista, en un sentido, enseña que sí estuviste allí, ¿sí? Que estuviste ahí de verdad, ¿sí? Por eso es que le llaman realismo, la escuela del realismo, ¿sí? Y para que eso haya pasado, eso significa que tu alma luego se unió con tu cuerpo, presuntamente en la concepción y en el acto, en el vientre de tu mamá, ¿sí? Ahí se unió que tu alma preexistió, tu encarnación y que tu alma estaba viva y bien, ¿sí? Presente ahí en el jardín del Edén y que participaste en tu alma preexistente con Adán y Eva en su caída. Esa es la explicación de la escuela del realismo. Hay un argumento bíblico que ellos utilizan para apoyar esa afirmación, lo sacan del libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, ¿sí? Del encuentro entre Abraham, el registro del encuentro entre Abraham y Melquisedec. Entonces eso habla de la encarnación, habla de... Sí, que tu alma se encarna en el momento de la concepción, como que tu alma preexiste y cuando está, entonces como es una explicación. Hebreos, vámonos a Hebreos. Creo que es Hebreos 7, ahora vamos a mirar allá, téngamelo allí, ¿sí? El autor de Hebreo habla del encuentro de Melquisedec con Abraham, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Eso lo estudiamos en Cristología, ¿se acuerdan? Melquisedec, el rey de Salem. El caso es que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿se acuerdan? Conoce a Abraham y en ese encuentro, que está en Génesis 14, pasan dos cosas. Abraham paga un diezmo a Melquisedec, ¿se acuerdan? Sí. Y Melquisedec le da una bendición a Abraham, ¿sí? Y lo que dice el autor de Hebreos, ahora lo vamos a ver, es que el menor paga diezmos al mayor. Y los mayores otorgan entonces bendición a los menores. Lo que eso establece claramente la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Ahora, por linaje judío, síganme en esto, ya van a ver por qué les cuento todo esto. Por linaje judío, la autoridad de Abraham es mayor que la de su hijo Isaac, por linaje. Y la de su hijo Isaac es mayor que la de su hijo Jacob. Y la de su hijo Jacob es mayor que la de todos sus hijos, sus 12 hijos, ¿se acuerdan? Que es toda la tribu ¿sí? Incluida la tribu de Leví, que es la de los sacerdotes. Por eso habla aquí Melquisedec. En conclusión, Hebreos 7 del 6 al 10. En conclusión, Melquisedec termina entonces siendo mayor que Leví, porque Melquisedec era mayor que Abraham, Abraham más que Isaac, Isaac más que Jacob, Jacob más que Leví. Entonces, Melquisedec es mayor que Leví. ¿Qué tiene que ver eso con la caída de la transmisión y la transmisión de la culpa? ¿Sí? En el contexto de este argumento, vamos a leer en Hebreos 7, del 6 al 10 lo siguiente. Miren lo que dice. Alguien que nos lo lea. Hebreos 7, del 6 al 10. Pero en la nueva traducción bien. Ok, listo. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Del 6 al 10. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Esa es una versión, la nueva traducción viviente. Podemos decir que los levitas pagaron cuando los pagó su antecesor Abraham. Lo que dice la Reina Valera.
El 10, bueno, dale con el 10. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su bien. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí ellos soportan eso en el hecho de que Leví no había nacido, ¿sí? Lo que el autor de Hebreo está diciendo es, para dar ese argumento es que, en cierto sentido, por así decirlo, Leví no había nacido todavía, estamos en el tiempo de su bisabuelo, Abraham, y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, o sea, Leví estaba en los lomos del abuelo, del bisabuelo, todavía. De esa forma, él está pagando diezmos también, Leví, ¿sí? Mientras todavía está en los lomos de su padre Abraham, como le dicen los israelitas. De allí se deriva el concepto de la preexistencia del alma humana que utilizan los de la escuela del realismo, ¿sí? Pero aún así, eso no significa que como seres humanos individuales, mis bisnietos estén presentes en mí. ¿Sí? Eso ahí es donde hay un choque, o sea. Sí, Sí. Espérate, aquí dice como Es que si lo leemos en la Reina Valera, lo aclara más, porque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. O sea, Leví estaba en los lomos del padre de su padre Melquisedec. No. Abraham. De su padre Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a Leví, y sus otros 12 hijos. Entonces, los sacerdotes tenían que dar la bendición, pero Melquisedec es mayor que ellos, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Entonces, ellos reciben la bendición de Melquisedec directamente porque Leví estaba el día que Abraham recibió la bendición. Ahí estaba. ¿Dónde estaba Leví? Estaba en los lomos del bisabuelo. ¿Sí? En los lomos de Abraham. Ellos dicen que si está escrito ahí, pues soportan eso, en el sentido de que los seres humanos estábamos en los lomos de Adán cuando Adán pecó. Sí. Utilizan ese argumento bíblico, ¿vale? Pero también estamos en los lomos de Abraham. También estamos en los lomos de Abraham, sí, o sea, eso es, y además somos seres humanos independientes, la verdad, que mis bisnietos estén en mí, o sea, yo no encuentro esa idea en ninguna parte de la escritura, que mis bisnietos estén en mí. Aquí en la traducción de Dios habla hoy dice, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Ajá. Entonces, ahí hay ese es el sustento bíblico en el hecho de decir, Adán también nos llevaba en su lomo. ¿Sí? De alguna manera, entonces pecamos junto con él. Ese es el soporte de la escuela del realismo, ¿sí? Y ese es el pedacito donde uno, bueno, no sé, yo no encuentro esa idea muy clara en la escritura en el sentido de ser seres individuales, seres humanos individuales, Estefanía. Pero también me parece impresionante lo que quiere decir que si nosotros estamos pagando diezmos, entonces nuestros hijos, nietos, bisnietos también lo están pagando de alguna manera. Sí, estarían como diciendo eso, ellos vienen pagándolos porque están en los lomos de su abuelo Alberto. ¿Sí? O bisabuelo. Por ejemplo, yo ya no tengo en mis lomos, según esto, yo ya no tengo en mis lomos mis bisnietos. Ya pasaba a mi hijo y mi hijo tiene en sus hijos. ¿Sí? Entonces, eso es como la idea de la transmisión a través de ese concepto que utiliza la escuela del realismo. Tiene su entendimiento y tiene algo de filosofía, pero hay una parte más sofisticada del realismo que no depende ya de un tipo literal de preencarnación, pero de la que no se encuentra tampoco la más mínima evidencia bíblica en absoluto, pero se usa, ¿sí? Es un tipo filosófico de realismo, donde se dice que en la mente de Dios preexistes a tu nacimiento, ¿sí? Porque Dios desde toda la eternidad tiene una idea perfecta de ti. Dice que desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Él te conoce desde toda la eternidad y las ideas de Dios, dicen estos realistas filosóficos, las ideas de Dios son reales, incluyendo las personas. De modo que si tú estás allí, en su mente realmente estás allí, porque nada es más real que las concepciones de Dios sobre las cosas. Miren el pensamiento filosófico. Esto tiene un montón de suposiciones filosóficas, tiene influencia filosófica clásica griega, ¿sí? Si ustedes estudian Platón plantea eso, ¿sí? Y es una opción que muchas personas han abrazado en la historia de la iglesia y es muy interesante, pero dejémoslo allí. Vamos hasta allí porque para no entrar más en profundidad. Ahora, la otra corriente distinta del realismo se le llama como federalismo.
Este federalismo pone su énfasis en el carácter representativo de Adán. Es este Adán que opera como un representante de nosotros, ¿sí? Como cabeza federal de la raza humana. Por eso lo llaman federal. Sí, federalismo. Porque es una analogía con el sistema federal de algunos países donde las personas están representadas por los que están en el gobierno, en la estructura federal. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces, por ejemplo, en la Biblia tenemos a Jesús en una posición de solidaridad corporativa con Israel. Jesús se convierte en Israel siendo siervo, como siervo. Y él representa a la nación de Israel en un momento dado. Entonces, es un representante. Y en términos de la obra de la cruz, ¿sí? Él es nuestro sustituto, nuestro vicario. Ese es el término sustituto, vicario. Cuando usted oye en vicario, por eso cuando usted oye que el Papa es vicario de Cristo, uno dice, hermano, sustituye a Cristo. A ver. ¿Sí? Entonces, Él está en nuestro lugar, en la cruz, ¿sí o no? Nosotros deberíamos estar ahí. Él está en nuestro lugar y Dios nos considera justos porque Dios nos transfiere la justicia de Jesús a nosotros, ¿sí? Y transfiere de nosotros la culpa a Jesús como representante nuestro. Entonces, esta doble transferencia que está presente ahí en nuestra salvación es el principio del federalismo. Y en toda nuestra salvación se basa en la validez de esa representación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si nos oponemos en principio a esa representación de Jesús por nosotros ante Dios, perdemos nuestra salvación. Pues dice, los que no me recibieron. Porque la única manera en que podemos ser salvos es a través de esa obra representativa de otro, de ese uno, que habla Pablo en Romanos 5. Pero eso se nos vuelve un problema con Adán. Porque Adán significa humanidad, es un individuo único, pero está allí, él no actúa solo, sino que está actuando como la cabeza federal de la raza humana, representándose a sí mismo y a todos los que naceremos de ahí en adelante, de modo que la prueba a la que él se somete es la prueba a la raza humana. ¿Me van siguiendo? No solo de Adán, es la prueba de la raza humana. Así que cuando él cae, no solo él cae, sino que todos los que él representa caen con él. Entonces se plantea la queja a la gente. Venga, sí, pero aún así, ¿por qué soy responsable de lo que otro hizo? Sí, esa es la pregunta que va allí. La respuesta es porque la otra persona te representó. Sí, sí, pastor, venga, pero espera un momento. Yo no lo elegí. Pero le di una representación, entre comillas, legal. Es como si yo tuviera una empresa y el representante legal hace un tumbado, hace una estafa, hace lo que sea, pues de alguna manera, La empresa que es mi empresa, sufre todas las sobre condiciones. las consecuencias de ese representante. Pero el empleado puede decir, sí, pero yo no lo elegí, porque voy a responder yo, porque es que aquí están echando la culpa al gerente, al representante legal, pero no, usted también es culpable. Ese es el conflicto de la persona, ¿no? Entonces, nosotros queremos el derecho a elegir a nuestro propio representante, ¿sí? Y ese es un derecho sagrado para nosotros, por lo menos en este sistema político que vivimos. ¿Por qué queremos ese derecho? Porque queremos asegurarnos que estemos representados adecuadamente. ¿Sí o no? ¿Me siguen ahí, no? Sí. Nosotros no confiamos en que alguien más nombre a nuestro representante. ¿Sí? No es como el político que le diga, ¿usted quiere un representante? Sí, ok, le voy a traer a mi tío que... No, venga, nosotros queremos elegirlo nosotros. ¿Sí? Queremos asegurarnos lo mejor que podamos de que elegimos a alguien para representarnos y que nos represente correctamente. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿quién ha tenido la experiencia aquí de votar por un candidato que después de llegar al cargo no lo representó según su expectativa? ¿Sí? Pasa todo el tiempo. Entonces, el punto que tenemos que concederle al federalismo es que, miren, aquí está el quiz. Fue Dios quien seleccionó nuestro representante. ¿Ya? Por lo tanto, si entendemos bien eso, esta es la única vez, aparte de la cruz, en toda la historia humana, donde alguna vez fuiste perfectamente representado. ¿Sí? Por Adán. Porque el representante que Dios escogió fue ante todo una elección justa, ¿sí? Hecha por medio de un ser perfectamente justo, santo,
Y se hizo sobre la base de un conocimiento perfecto de su omnisciencia, conociéndote a ti también anteriormente y conociendo a tu representante que es Adán. ¿Sí? Así que no podemos decirle a Dios que Adán nos representó mal. ¿Sí? Esa es la suposición básica que hacemos cuando no queremos aceptar la transferencia de pecado, de culpa. Adán nos representó mal. Y entonces, ¿qué es lo que primero que piensa uno? Yo me halago a mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a decir, si yo hubiera estado allí, en el jardín, y me hubiera tenido que enfrentar a la tentación de la serpiente, yo habría tenido la inteligencia suficiente, y habría sido lo suficiente bueno para decir no a la tentación. A ver, ¿quién me dice a mí eso? Adán fue el mejor prospecto que Dios escogió, aún conociéndonos a nosotros, porque Él nos conoce desde la creación del mundo, y escogió al mejor de todos, y lo escogió de una manera justa, de una manera correcta, con toda su sabiduría. Así que, ¿por qué sufrimos las consecuencias de lo que hizo Adán? Bueno, porque Adán nos representó, y nos representó perfectamente como nos debía representar sin fallas, y Él era el mejor prospecto, porque había sido seleccionado por Dios. ¿Sí? Esa es la escuela del federalismo. Y ahora, aún así, sale alguien y dice, venga, pero yo soy responsable de las obras realizadas por otra persona, aunque no me represente perfectamente, o aunque me represente perfectamente. Sí, está bien, él me representó porque todos somos pecadores, ok, pero aún así soy responsable de lo que él hace. Si yo me pongo a pensar de alguna manera, pastor, solamente hay dos seres humanos en un nacimiento equivalente, sin pecado original, Jesús y Adán. O sea, porque es que cuando decís la representación perfecta, digamos, Adán, no hay pecado original en Adán. Había libre albedrío, pero él no fue concebido en pecado, pues ya sabemos, ya lo explicaste, de cómo surgió la encarnación de Adán, por decirlo así. Entonces, están como que nacen en igualdad de condiciones. Y hay uno que representa perfectamente y a otro que, pues, seguramente ya lo vamos a decir más adelante, pero este está en plena capacidad de representarlo a ustedes porque no nace en desventaja, por decirlo de esa manera. Y el otro también está en perfecta, digamos, condición porque nace sin pecado original, pero nace como humano. Y con la misma posibilidad de tentar, la misma, ¿se acuerdan? El mismo pose pecare, pose non pecare. La misma probabilidad de embarrarla. Exacto, exacto, así es. Entonces, en ese sentido, pues uno termina diciendo, bueno, pero soy responsable. O sea, entendemos que en nuestro propio sistema de justicia, por ejemplo, si alguien actúa en mi nombre, yo vengo a ser responsable, ¿sí? Y tengo que responder por ese acto, como en el caso de los autores intelectuales, ¿sí? Que no son quienes ejecutan el acto, la acción, pero son responsables. Pero de nuevo, hombre, yo no elegí a Adán, yo no le pagué a Adán, yo no le puse la idea en la cabeza a Adán. Entonces, mis hermanos, miren, en últimas, el único punto de este principio es este. Debemos entender lo justo de ser responsables de algo que alguien más hizo si está llevando a cabo nuestra voluntad, porque es nuestra voluntad, la voluntad de la raza humana. A pesar de que yo no contraté a Adán, a pesar de que yo no le pagué a Adán, él fue elegido perfectamente por un Dios omnisciente y justo. Y Adán está haciendo mi trabajo, ¿sí? Porque alguien que puede pararse aquí y decir, venga, venga, yo no hubiera caído como Adán. ¿Se acuerdan la prueba que hicimos con las frutas? El ejercicio que hicimos con las frutas aquí. ¿Te acuerdas, Tere? La manzana. Que hicimos ese ejercicio donde el último tú dijiste, es tentador. Solamente, y ya sabiendo la posibilidad de caer. No sé si algunos estuvieron aquí todos en el ensayo de la fruta. Pero para aceptar esa afirmación de entrada, te toca aceptar los atributos de Dios. Entonces eso no te lo traga todo el mundo. Sí, 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 sí. O sea, no hay personas que pues te dicen, no creo en Dios, no creo que Dios sea omnisciente, no creo que Dios sea justo, no creo que Dios tenga el criterio suficiente para seleccionar correctamente a la persona que lo necesita. Ajá. Ahora, si estás entrando en ese conflicto, ya te llamaría y decir, venga, hablemos de ese Dios. Y empecemos a conversar de ese Dios. ¿Sí? Porque ya eso... Ya lo toqué, ya quedó tocado y venga, entonces hablemos de ese Dios para que empiece a conocer realmente cómo es. O sea, Adán está haciendo el trabajo a mi nombre de acuerdo con el justo juicio de Dios, así que en todo caso, debido al pecado de un hombre, aquí estamos nosotros enfrentando este caos, ¿sí?
Y nuestra única esperanza de escapar de eso es la justicia de otro representante, que es Cristo. Amén. Entonces ahí paramos el tema de la transmisión y espero pues que haya quedado, si no suficientemente claro, por lo menos planteada la inquietud en el corazón de todos nosotros estudiantes, que eso nos sirve para llegar más allá en profundidad a entendernos, ¿no? Esto no es solamente conocimiento, es el entendimiento de que vamos a llegar de alguna manera cada vez más cerca a conocer ese Dios que nos está mostrando cómo es que las cosas realmente suceden. Ahora vámonos a Génesis 3. Pero, Lorena, como estas dos visiones, estas dos teorías, Ajá. ¿qué significa para nosotros? O sea, ¿cuál es el sistema? Por ejemplo, el principio original de todo esto es entender por qué hoy día somos tan pecadores como Adán y estamos en esa misma situación. Es la respuesta de la persona de por qué si un hombre pecó hace 6.000 años, yo tengo hoy que cargar la culpa. Hay dos corrientes que explican, la del realismo pues tiene cierto soporte, pero yo me inclino más por la explicación de la escuela del federalismo, hacia el hecho de que Adán es un representante escogido porque mira qué me enseña a mí. Me enseña a mí a entender, por ejemplo, que si Dios me hubiera escogido a mí, hoy día yo aparecería en la Biblia, ¿sí? El primer Rodrigo, ¿sí? Y sería, todavía habría pecado peor que el mismo Adán, ¿sí? Es quitarme a mí la carga de pensar que por qué un pecado de un hombre tiene que significar un pecado para mí, por qué la raza humana en general es pecadora, por qué esa incapacidad de no pecar. Ya explicamos lo de la doctrina del pecado original, sí, en la clase pasada. Creo que esto es un apoyo más del entendimiento de ese pecado, pero también me trae a mí el saber por qué mi situación actual, por qué vivimos como vivimos y por qué acepto yo a eso. Mira lo que dice Alberto. No, yo no voy a aceptar eso. Eso a mí no me parece justo. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo que hubo una elección justa, una elección correcta, y que por encima de mis capacidades hubo uno con mayores capacidades que yo y falló, eso me da también el entendimiento de entender mi situación, caminar en esta tierra, entendiendo dos cosas. Primero, que necesito a Cristo. Necesito un representante que me represente bien y que me saque de esta situación. ¿Sí? Y segundo, me da a entender a mí que tengo la misma naturaleza caída de todos nosotros, que no soy el santo, el bueno, que está por encima del bien y del mal, por encima de todos estos cristianitos que me creen pecadores. Estoy en la misma condición de caída. Entonces me ubica a mí, a nosotros nos ubica en el lugar donde debemos estar y entender quién es Dios y lo que ha hecho Dios para sacarnos de ahí, que es toda la historia de la redención. La vamos a ver ahorita un poquito con este tema de Génesis 3, porque está muy conectado a eso. ¿Sí? ¿Sí te da respuesta? Ok, entonces, Génesis 3, habíamos llegado hasta el versículo 7. Vamos a entrar en algo que se llama la vergüenza que entra en el hombre, ¿no? Habíamos quedado en Génesis 3, 7 y habíamos estudiado con detalle, no sé si se acuerdan, todo el proceso de la caída. Hicimos toda la conversación entre la serpiente y Eva. Entonces, tenemos que seguir considerando todas estas cosas, lo visto hasta hoy, porque es importante para entender los hechos y para entender nuestro lugar. Vimos en la historia también de cómo Dios había hecho al hombre. Y en Génesis 2:18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea e hizo a la mujer como un acto especial de creación. A la mujer fue un acto muy especial de creación cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, vimos también lo emocionado que Adán quedó, ¿no? Cuando vio a su esposa por primera vez, dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, dijo Adán. Y en el capítulo 2 de Génesis termina, si usted está ahí en Génesis 2, termina de una manera como extraña, porque dice en el versículo 24, mire cómo dice en el versículo 24, por tanto, en Génesis 2, 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿sí? Aquí aparece un comentario que no parece seguir el hilo conductor de esta narración, ¿sí? Por lo que dice en el versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después de que cuenta la creación, de que cuenta todo eso, dice que están desnudos y no se avergonzaban. O sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Ambos están desnudos y no se avergüenzan. ¿Sí? ¿Por qué se incluye eso aquí en el texto?
uno no lo tendría muy claro hasta que el autor de Génesis retoma en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, donde leemos cómo nuestros primeros padres cayeron, ya leímos, a la tentación y comieron del fruto del árbol, ¿sí? Pero de repente hay un cambio radical en toda la atmósfera del jardín del Edén, ¿sí? Cuando Dios, ¿se acuerdan que antes Dios se paseaba, dice, por el fresco de la tarde del jardín, y entraba al huerto y Adán y Eva salían corriendo para estar en la presencia de Dios, ¿sí? Se deleitaban en la gloria de Dios, experimentaron comunión, experimentaron intimidad con su creador. Después de que ellos desobedecen, cuando Dios entra al huerto ahora, ¿qué hacen? Salen corriendo. Miren los versículos 7 y 8. Dice así. Entonces Jehová Dios, 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Apenas pecaron, los ojos de ambos se abrieron, dice, fueron abiertos. Y supieron que estaban desnudos. ¿Qué significa eso? Porque, miren que, ¿por qué la primera experiencia humana en ese sentido se expresa, por ejemplo, en términos de, y sus ojos fueron abiertos y supieron que eran pecadores? ¿Por qué no dice, y sus ojos fueron abiertos y supieron que eran culpables? O sus ojos fueron abiertos y supieron que eran malvados. Dice, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Sí? ¿Cuál fue ese primer impulso que ellos hacen apenas oyen a Dios? Correr y esconderse para cubrirse. Para cubrirse. ¿Sí? Ya a partir de ese momento no se podría decir que Adán y Eva eran un hombre y una mujer desnudos que no se avergüenzan. Ahora ya están desnudos y avergonzados. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Entonces, ¿cómo responde Dios a eso? ¿Cómo responde Dios? Cuando Dios entra en el huerto del Edén, Él llama a Adán. Miren versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, tuvimos miedo, nos escondimos porque estamos desnudos. O sea, no nos escondimos porque porque pecamos. Sí ven esto, o sea, ellos han estado desnudos todo el tiempo. Ellos estaban desnudos cuando Dios los hizo, ellos estaban desnudos cada vez que Dios entraba en el huerto. Y entonces, ¿qué le dice Dios en el versículo 11? Síganme ahí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? O sea, ¿por qué el estar desnudo hace que te escondas? ¿Comiste del árbol? ¿Sí? O sea, confesión de estar consciente de su desnudez. Esa confesión de estar consciente de su desnudez, Dios la entendió como una confesión de su conciencia de pecado. ¿Sí? Y eso es lo que hace esta conexión extraña entre la desnudez y la culpa, o la desnudez y la vergüenza. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar hoy, esto puede que en otro tiempo se tendría que hablar en otros términos, pero nosotros tenemos que hablar hoy, desde lo que hoy en día vivimos en nuestra cultura y cómo nuestra cultura responde a la desnudez humana. ¿Ok? O sea, la Biblia sigue teniendo vigencia, vivamos lo que vivamos. ¿Sí? Nosotros hemos pasado por la revolución sexual, 1960, movimiento hippie, ¿sí? Por la aparición de las revistas de desnudos. Aquí algunos nos tocó Playboy, Penthouse y todas las demás que aparecieron. Ya estamos en el desenfreno de las redes sociales, ¿sí? Y hemos visto cómo los estándares de censura han cambiado, ¿sí? Tanto en los medios de comunicación, la publicidad, como en la televisión y en las películas. De modo que ahora la desnudez es común en la industria del cine, común en las revistas, común en las redes, común en todas partes, ¿sí? Parece que como que las personas, nuestras generaciones, ¿sí? Están menos, por no decir, poco preocupados con la desnudez, ¿sí? Y no solo la desnudez femenina, ¿no?
sino a la masculina, ¿sí? Donde ahora los famosos salen a mostrar sus músculos y las mujeres salen corriendo a mirar a el físico de estos hombres y están desnudos, ¿sí? No sé si ustedes vieron un fenómeno que pasó hace unos años donde la gente se quitaba la ropa y salía a correr por las calles. Eso pasó en Europa. Maratón de desnudos, ¿sí? Había un fotógrafo dedicado solamente a eso, a hacer desnudos colectivos, de multitudes de personas desnudas tiradas en la calle, todo eso, y está en las playas nudistas. O sea, nosotros tenemos sentimientos encontrados respecto a la desnudez, y aquí voy a tocar sus corazones para que ustedes me copien lo que genera el escribir sobre el tema de la desnudez. Y les voy a decir por qué, miren, yo creo que todo el mundo quisiera, pienso yo, llegar a su casa después de un día de trabajo o de una jornada extensa de lo que sea, de estudio, quitarse la ropa que tiene que usar para poder salir, ¿sí? Y decir, por ejemplo, ay, yo solo quiero relajarme, quiero tomarme una ducha fresca, calientica, no tener que preocuparme si me queda bien esta camisa, si me quedó bien la corbata, si el saco, si me apretó bien la falda, si la blusa está, quedó arrugada o quedó sudada, cualquier otra cosa. Quisiéramos llegar a la casa, estar en este punto. Todavía tenemos, los seres humanos, la sensación de que estamos buscando un lugar donde podamos estar desnudos sin sentir vergüenza. Hay una sensación ahí en el ser humano. O sea, no importa lo sofisticado de nuestra cultura actual, ¿sí? No importa toda nuestra valentía, no importa nuestra rebeldía o nuestra madurez adulta, la desnudez aún nos pone nerviosos. ¿Sí? El hecho de desnudar el alma delante de otra persona, aceptar la vulnerabilidad, Ajá. eso lo hace sentir a uno en riesgo. Sí, nervioso, le produce a uno ansiedad, sí. O sea, mira, por más pequeños que sean los vestidos de baño hoy, todavía buscamos en las tiendas cortinas para la ducha, toallas grandes, vidrios polarizados, sombrillas. La gente no camina por ahí desnuda en el día a día, ¿sí? Los seres humanos somos los únicos seres que tenemos que ir a comprar ropa. En toda la tierra, los seres vivos, ¿sí? La naturaleza adorna al resto de los animales, nosotros no. ¿Alguna vez usted ha visto pues, algún animal corriendo en las tiendas, de tienda en tienda, comprando ropa? No. ¿Sí? Los perritos le ponen bufandas, camisetas, uniformes, ¿sí? Pero porque los dueños humanos se las ponen, ¿sí? Pero, ¿por qué es que todas las especies de vida en este planeta, de todos, somos los únicos que usamos formas artificiales para cubrirnos? ¿Sí? ¿De dónde salió la ropa, en primer lugar? Solamente la desnudez física. Sí, y allá voy con el tema que estás tocando. O sea, Dios empieza a decirle a la serpiente, y esto lo vamos a ver en la otra próxima clase, a Adán y Eva, cuáles van a ser las consecuencias de su desobediencia, tanto como castigo como consecuencia. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en otra clase, en la que sigue. Pero aquí yo me adelanto, vámonos al versículo 21 de Génesis 3. Estamos en Génesis 3, váyanse hasta el versículo 21, ¿sí? Porque después de todo lo que Dios les dice, a mí me llama mucho la atención el hecho de que luego de toda esa reprimenda, cuando Dios entró en el huerto y encontró a Adán y a Eva escondidos, asustados, nerviosos, avergonzados, Dios pronuncia semejante juicio en ese momento, ¿sí? Por el pecado de ellos, y Él atenúa ese juicio con una gracia, con una misericordia, y Él mismo es quien lleva a cabo el primer sacrificio de sangre en la historia de la Biblia. Y es el primero de todos los actos de redención en la historia humana. Cuando hizo túnicas de pieles, de ropa, para sus criaturas desnudas y los vistió. Ahí está en el 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Y aquí eso significa, y cubrió su desnudez. Miren esto bonito como eso me enseña a mí, ¿sí? A lo largo de toda la historia bíblica, todo el concepto de expiación. ¿Qué es expiación? Es el castigo por los pecados. Todo el concepto de toda la historia bíblica, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se centra en algo, en esta idea, en cubrir.
En cubrir. La única persona capaz de llevar a cabo la expiación por todos nosotros, por toda la humanidad, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cristo es quien cubre nuestros pecados. ¿Sí? Cristo es quien cubre. Entonces, el símbolo o imagen más temprana de la redención final fue ese acto tierno de Dios. ¿Sí? Cuando Dios bajó y los vistió a sus hijos desnudos. ¿Sí? Y eso nos enseña que Dios nos permite cubrirnos. Dios nos permite usar ropa. Ustedes cuando oigan a alguien, Dios nos hizo así y así. No, no, no. Dios nos permite cubrirnos. En nuestra sociedad actual, mire, lo que decía Soco, nosotros escuchamos decir, tienes que ser abierto, tienes que ser totalmente franco, ¿sí? En las sesiones de terapia, los psicólogos y los psicoanalistas, ¿sí? Ellos animan a las personas a quitarse la ropa porque el psiquiatra entiende el vínculo simbólico entre la desnudez física y la desnudez espiritual o emocional. Ellos entienden eso. Cuando tú quítase la ropa, o sea abierto, sea franco, o sea, el propósito es derribar nuestras barreras para que podamos ser abiertos y honestos, dicen ellos, y así animan a la gente a quitarse la ropa. Pero Dios dice, oye, aquí, ¿qué me llevo yo de eso? Espera un momento, no tienes que quitarte la ropa, no tienes que revelar tu ser más íntimo a todo lo que se te acerca. Y quieras tener y que ellos quieran conocerte y tener un pedazo de tu mente o de tu alma. No, Señor. Dios nos da derecho a la privacidad. Eso es un acto de Dios sobre la privacidad del hombre, entendiendo que ya no está avergonzado. Hay algo en el ser humano que nos hace sentir esa vergüenza. Y Dios, en un acto de misericordia, lo primero que hace es cúbrete. Es un acto de ternura, un acto de misericordia y es un acto de redención. ¿Sí? Dios, o sea, hemos aprendido hace tiempo que no podemos desnudarnos de forma indiscriminada para mostrar nuestras almas a todo el mundo. Es lo que tú dices, Socorro, ya el tema de esa desnudez. O sea, yo creía que todos aquí hemos experimentado ese problemita en nuestras vidas, no sé. Que cuando niños o incluso ya mayores hicimos algo malo y eso nos avergonzó, llevamos la culpa entre nosotros, entonces vamos donde nuestro mejor amigo y le decimos, me dirá, tengo algo que contarte, pero prométeme que no le vas a decir a nadie. Y al otro día lo sabe todo el mundo. A mí me pasó. No, que eso aplica, Pastor, también. No, yo me acuerdo que una vez estábamos en el grupo de jóvenes y hablábamos sobre ese tema y hacíamos referencia, por ejemplo, sobre todo lo que viven y la motivación que hay entre muchos jóvenes del tema de exponerse en redes sociales. Entonces yo les decía más o menos que cuando supongamos hay una persona en, no sé, en Instagram o lo que sea, que está mostrando entonces la intimidad de su cuarto, incluso a veces la intimidad en su baño. Entonces nosotros decíamos a los jóvenes, vos dejarías entrar a una persona a tu casa, es completamente desconocida, y abrir la puerta y la haces seguir hasta el baño de tu casa, hasta el cuarto de tu casa, y ahí uno dice, es como que las mismas personas después se están quejando que han vulnerado su privacidad cuando ellas mismas han sido las responsables de exponerlas ante esas personas. Entonces, creo que aplica el mismo tema, sí. Y como complementando eso, es como decir, mira, hay unos niveles llamémoslo así, de exposición que uno puede tener y solamente con unas personas seleccionadas. Entonces, el hecho, por ejemplo, de decir, yo solamente me abro con mi esposa, me abro con mi pastor y hasta ahí. Incluso ahorita hay cosas que ni siquiera le puedo abrir a mis papás porque no corresponde. ¿Sí me hago entender? Entonces, a ese punto también se ha perdido y creo yo que es lo que está exponiendo y se ha perdido mucho criterio frente a ese tema. Las redes le han dado una puerta de salida a esa dualidad que tenemos los seres humanos de guardarnos en nuestra privacidad, pero el estar exponiéndonos en nuestra desnudez. Ya iba a preguntar, iba a participar. Que es más, en la palabra de Dios dice que nos despojemos de nuestras partes, nuestras ropas pecaminosas, pero no nos dice que nos quedemos desnudos, sino que nos pongamos vestidos. Sí, o sea, que mismo nos dice que nos vistamos en la justicia de Él, el mismo sentido. Entonces, la desnudez, correcto. Dios no nos deja desnudos. Hace lo mismo.
Dios no dejó a desnuda ni Eva, Él te viste con su justicia. Ese acto, o sea, si quieren irse con algo hoy, es ese acto tierno de Dios, ¿sí? De bajar y vestir a sus criaturas. Estefanía. No, pues pastor, me parece demasiado interesante el tema porque es que nunca lo había visto de esa forma. Y lo que tú decías, como la lucha del ser humano, porque algunas que, por ejemplo, que posan en una revista desnudas, dicen que para ellas eso es libertad. Ajá. Pero es precisamente por eso que tú contabas, entonces me parece impresionante, pero además también como en lo físico, he visto que, por ejemplo, si a vos te van a examinar un médico, a uno le da vergüenza que una persona que uno no conoce, pues que lo vaya a ver completamente desnudo. Entonces Correcto. también como ver eso que tú decías. Sí, sí, antes hubo un experimento que hizo un médico que llamó a todos sus estudiantes de medicina de último año y les dijo a todos, pónganse la bata. Entonces todos se pusieron la bata. Digo, ¿ustedes hacen que los pacientes suyos se pongan la bata encima de la ropa? Doctor, nos tenemos que quitar la ropa, quítensela. Pero doctor, quítensela, como sus pacientes. Y todos se fueron quitando sus ropas, poniendo sus baticas, y todos estaban, pero así. Y el médico dijo, ¿cómo se sienten? No, pues no bien. ¿Se entienden ahora a sus pacientes? ¿Entienden a sus pacientes? Usted no puede ser tan, ¿cómo es que se llama? Insensible, tenga su bata, salga, no. Entienda a su paciente. El sentido de desnudez de la persona delante de otro es un acto de mucho cuidado. Esa es la enseñanza aquí de Génesis 3. ¿Sí? De cómo Dios nos dice, cúbrete, te puedes cubrir. Es que yo veo de tal grado la misericordia del Señor que Él conoce nuestra desnudez, conoce nuestro pecado, pero Él espera que nosotros vamos y que lo confesemos. ¿Sí? O sea, Él no llega a revelar nuestro pecado. Está muy adelantada hoy, Sofi. Vamos allá a tocar el tema. Para allá vamos, para allá vamos. Claro, claro, claro. Ahora vas a ver lo que pasa con tu pecado. Vas a ver lo que pasa con tu pecado cuando lo pones en donde es, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo creo que algunos, como les decía ahora, yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso de que alguien contó algo que nosotros le habíamos contado en secreto, ¿sí? Y eso nos enseñó a ser más cuidadosos, ¿sí? O sea, le dije un secreto a alguien y lo divulgó. Entonces, la próxima vez voy a tener más cuidado, es lo que uno dice. O si no, mejor me escondo, mejor me callo y no voy a dejar que nadie sepa lo que estoy pensando. Y oigan esto, ni voy a dejar que nadie sepa, nunca sepa cómo me siento. El hombre se voltea para allá, para el otro lado, ¿sí? Y nos hacemos expertos en ocultarnos, ¿sí? Y Dios nos dice, cubran. Sí, o sea, nosotros no tenemos que nosotros no tenemos que exponer nuestra vida a todo el mundo. Es una enseñanza aquí, ¿sí? Dios nos dio ropa. Dios nos vistió del comienzo. Dios nos cubre. Pero a pesar de eso, todavía está la dualidad. Anhelamos el paraíso restaurado. Todavía anhelamos un lugar donde podamos llegar y estar desnudos sin tener la más mínima pizca de vergüenza. Eso es donde queremos estar. Y adivinen qué, hay un lugar. Se los voy a recomendar. Es buenísimo. Hay un lugar que Dios ha provisto para que podamos estar desnudos y sin vergüenza. Es su presencia. Es su presencia. ¿Sí? No hay lugar en este planeta donde yo no me sienta más cómodo que en la presencia de Dios. ¿Sí? En parte porque yo sé que yo no puedo fingir delante de Él. Si usted entiende la potestad de Dios, su soberanía y cómo Él tiene, ¿cómo es? Los ojos puestos sobre ti, aún de tus pensamientos. Entonces, yo sé que no importa de las maneras más sutiles que yo busca para ocultarme, no importa si yo soy un evasor ingenioso, todas las ideas, si quiero distraer a Dios, eso con Él no funciona.
Dios siempre tiene su mirada puesta sobre nosotros. Él me conoce. Dios te conoce. Él sabe cuando me siento, Él sabe cuando me paro, Él sabe, antes de que yo forme una palabra en mis labios, dice la palabra, Él ya la sabe. Así que hay una sensación de que yo no puedo escapar de su vista, si usted entiende a Dios. ¿Sí? Yo no puedo escapar de su mirada. Estoy al descubierto delante de Dios. Lo quiera o no, porque eso no es para los cristianos. Lo quiera o no, todos los seres humanos estamos descubiertos delante de Dios. A muchas personas eso los pone nerviosos. No sé si usted sintió hoy nervios por eso. Porque la mayoría de la gente no quiere que Dios los mire. Como Adán y Eva. Salieron a esconderse en su pecado. La mayoría de la gente no quiere que Dios pase por alto. Ni los mire. Dios pasa, corre a esconderse. Y esa es la tragedia del incrédulo. ¿Por qué es la tragedia del incrédulo? Porque el incrédulo nunca ha experimentado la mirada benevolente de Dios, que es la que nos enseña aquí Génesis 3, donde Dios mira a esa persona, mírese usted, donde Dios ve toda tu pecaminosidad, ve todo tu pecado, ve toda tu iniquidad, todas tus fallas, todo lo que has hecho mal, todo lo que no has sabido hacer, todo lo que no has querido hacer y tenías que hacer, ¿sí? Y te dice, te amo. Te amo. El único momento en que estamos desnudos es cuando la vida cae, muere, o sea, cuando hay una revolución. Es el único momento en que definitivamente necesitamos estar desnudos delante de Dios. Amén. Morir en la Amén. Perfecto. De eso se trata el Evangelio, mis amados. El Dios que me conoce en toda mi desnudez, de mi alma, de mi cuerpo, me ama. ¿Sí? El Dios que me conoce como Adán y Eva. Eso era lo que animaba a David, ¿sí? A decir, escudriñame, oh Dios, conóceme, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, mira si hay en ellos algo, un camino malo y límpiame. Hasta allá llegaba David. Porque hay algo acerca de Dios cuando estás desnudo delante de Él. Miren esto, quédense con esto. Hay algo acerca de Dios cuando tú estás delante de Él desnudo, como nos dice Francis, ¿sí? Y es que cuando vamos a Él, incluso es nuestra culpa, ¿sí? A pesar de que Dios nos reprende, a pesar de que Dios nos pueda amonestar, nos corrija, nos discipline y incluso nos castigue, escúcheme bien esto, Él nunca, nunca, jamás nos va a humillar. Nunca nos va a humillar. Pase lo que pase. Piense en el pecado más terrible que usted le haya cruzado por su mente. La palabra dice que en el juicio final los pensamientos van a estar delante de todo el mundo. La vergüenza va a ser brutal para mucha gente. Pero para sus hijos, Él va a cubrir su vergüenza. Dios nunca va a permitir humillación para ninguno de sus hijos. Entienda esto, ¿qué? Porque es que eso es un principio básico para entender nuestro caminar. A veces andamos en esa culpa y andamos en esa culpa. Y aunque nadie la sepa, lo que decías, Adriana, delante de Dios yo me siento mal. Él no te va a humillar nunca. Y Él te va a decir, Adriana, tu arrepentimiento fue suficiente. Tu pecado lo tiro al fondo del mar. Camina en victoria delante de mí, porque eres mi hija. Ese es el Dios que nos muestra, nos cubre. Paso que estoy pensando, hay como una paradoja, porque es como decir, uno aprende a desnudarse en la presencia de Dios, o la persona le termina desnudando a cualquiera. Y lo digo en términos espirituales y en términos hasta físicos. Sí. O sea, es como que si vuelvo y digo, yo siempre pienso como en el tema de los jóvenes, yo digo, si el joven aprende a confesar su pecado, a desnudarse delante de Dios, digamos que empieza a ver que es una persona que le puede cubrir, y por ejemplo no es una persona, como tú decías, que a mí me pasó y también se ve mucho, por ejemplo, no sé, pelados en la universidad que van contando sus intimidades sexuales a sus compañeritos. Y eso es desnudarse. Eso es desnudarse. Y cuentan, ¿no? Que fulano tal, que fulano tal, o que cuentan sus situaciones a cualquier persona sencillamente o porque necesitan desahogarse o porque necesitan contarlo, o hasta lo terminan contando en redes sociales. Entonces, se vuelve como eso, o sea, si yo le doy valor a mi privacidad,
y guardo mi derecho a la privacidad en la medida que me puedo desnudar delante de Delante Dios, de que es Dios. el único al que me tengo que Correcto, 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 perfecto. O sea, hay una ternura en el juicio cuando nos corrige, cuando nos hace sentir cómodos en su presencia, ¿sí? Ese es el lugar en el mundo, es el único lugar, su presencia es el lugar supremo en la historia de la humanidad. ¿Alguien te iba a decir algo? Ah, Paul. Sí. La incredulidad no es, sí, la incredulidad no es por evidencia. La incredulidad es por moralidad. ¿Sí? No quiero aceptar que ese Dios atraviese mi mente. No quiero aceptar que hay un Dios que me conoce a tal punto. No quiero aceptar eso. Eso es un tema más de moralidad que de evidencia. Eso tiene razón. Y bueno, aquí termino este punto, ¿sí? Pero antes de ir al compartir, yo les quiero contar que hay otro lugar. Hay otro lugar en este mundo entre toda la gente donde, humanamente hablando, Dios ha provisto, ¿sí?, a las personas para estar desnudas y no sentir vergüenza. ¿Sí? Y es el santo vínculo del matrimonio. ¿Sí? O sea, no hay otro lugar en el mundo entre toda la gente, primero que todo. Primero, no hay otro lugar en el mundo entre toda la gente donde pueda ser uno mismo que con su familia. Es lo principal. En la infidelidad. Sí, sí. Vamos allá. O sea, cuando estamos en familia, cuando uno, hoy está adelantadísima, cuando estamos en familia, nosotros podemos, usted se puede relajar, ¿cierto? Entonces, usted puede ser quien es, usted no tiene que actuar. Usted no tiene que mostrar una apariencia, usted no tiene que cumplir con las expectativas de otras personas. Usted puede relajarse, ser usted mismo, usted puede poner los zapatos encima de la mesa de la sala. Usted no hace eso en una casa ajena. ¿Sí? Usted llega a una casa y buena y se siente y me puedo sentar. No, en su casa usted es quien es. ¿Sí? Si no vaya para una casa ajena, a ver si usted puede hacer todo eso. ¿Sí? Mi familia me conoce. Mi familia me conoce. Pero definitivamente no hay un ser humano en todo el mundo que me conozca más a mí, ni mejor que mi esposa. En toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Y es ese núcleo de tu intimidad, allí con tu esposa, tu esposo. ¿Sí? Nosotros hemos estado casados con mi esposa 32 años. Hay una historia allí. ¿Sí? Y hemos estado juntos en infinidad de lugares que nadie más ha estado como nosotros. ¿Sí? Llevamos ya más tiempo de casados que de solteros, decimos. Ya superamos ese punto. ¿Sí? Alguien, mire, estábamos en una reunión de parejas y alguien vino aquí y se apareció, que era parte de la iglesia, no sé si lo conocen, Alex Galvis, puedo hablar de él. Y la primera pregunta me pareció muy curioso, porque me vio comiendo solo, y me dice, me pregunta, ve, ustedes todavía están juntos con tu esposa. ¿Sí? O sea, nos conocemos con mi esposa. Nosotros muchas veces, ella sabe lo que yo voy a decir antes de que yo decirlo. ¿Sí? Muchas veces ella sabe cómo voy a responder antes que hacerlo y me levanta la mirada. Ella sabe, ¿sí? Pero ella no lo sabe todo. ¿Sí? Ella no puede meterse en mi mente como Dios. Hay algo ahí. Ella no puede. ¿Sí? Ella solo puede saber lo que yo le revelo, lo que estoy dispuesto a exponer de mí mismo ante ella. Nosotros llamamos mucho a las parejas a la intimidad espiritual, a que de verdad se conozcan. ¿Sí? Pero aquí está el asunto. Incluidas dadas todas estas barreras que quedan, todas estas barreras que ella no puede llegar a mi mente, no puede penetrar hasta allá. Ella me conoce mucho más que cualquier otra persona, pero lo más importante y lo más trascendente para conectarse al tema del matrimonio con Génesis 3 es que ella me ama. Ese es el punto. ¿Sí? Eso es absolutamente significativo de una realidad donde hay intimidad, desnudez y apertura. Y no hay vergüenza. Que la persona que mejor me conoce me ame. Eso es básico. ¿Sí? Que la persona que me ha visto desnudo en cuerpo y alma me ama.
Por eso no es de extrañar, como dice Soco, ¿sí? Primero, el valor que Dios haya usado la institución humana del matrimonio como la imagen suprema, y para comunicar a su pueblo su relación, la relación que él quiere tener con la iglesia. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento era él el esposo, Israel la esposa, y en el Nuevo Testamento Cristo y su novia la iglesia. Por eso es que esta imagen de intimidad, él la usa ahí, porque hay una profunda dimensión de comunión entre esas dos personas, y en las que nos tenemos que sentir cómodos. Debemos sentirnos cómodos. Yo lo digo porque hay matrimonios que no les pasa eso. Por eso, como veíamos en la clase del domingo pasado, ¿se acuerdan sobre el divorcio? No es de extrañar que una de las experiencias humanas emocionales más devastadoras por las que una persona puede pasar es el divorcio. Cuando tu compañero se va. ¿Sí? Porque se experimenta lo contrario a lo que estamos viendo ahora con Cristo. Ya no me cubre, ¿sí? Ya que la persona que te conoce mejor que nadie en este mundo, que te ha visto tu desnudez física y espiritual, te ha rechazado. Eso es duro. Eso es brutal para un ser humano. Por eso Dios dice, yo aborrezco el divorcio. ¿Se acuerdan la clase pasada? Para que esa experiencia hace temerosa a la persona de volver en algún punto a exponer su desnudez sin sentir vergüenza. Eso es traumático. Por eso Dios nos ha dado el matrimonio y nos ha dado esas medidas de seguridad, de lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Y nuestra responsabilidad es, y dice, aquí puedes estar desnudo, ¿sí? Entonces la pregunta a los casados, ¿puedes estar desnudo en tu matrimonio? ¿Sí? Yo no estoy hablando solamente de la parte física. ¿Conoces a tu pareja? ¿Sientes que eres conocido por tu cónyuge? Aun cuando no hayan llegado al divorcio, cuando hay una ruptura en la intimidad y no se trabaja en repararla, la ropa empieza a llegar. Empieza a llegar ropa, porque hay algo que se está escondiendo, que se está ocultando. Y algunos matrimonios son realmente juegos a la escondida. Personas tratando de evitar ser conocidas por el otro, o viceversa. Entonces, así que con este entendimiento, esta enseñanza de Génesis 3, si queremos tener una experiencia de estar desnudos sin avergonzarnos, ya conocemos dos lugares, ¿sí? Pero tenemos que aprender a conocernos y a vivir esa verdadera intimidad espiritual. ¿Ven? Alguien que nos regale una oración. Tenemos 45 minutos para el compartir del desayuno. Todas las actividades están, todo lo que estamos expuestos también, reconocer una vez más inmensa misericordia, Señor, como tú nos cubres, Padre, no solamente en la cruz, Señor, librarse del pecado, sino también, Padre Santo, día a día, Señor, aún que tú sabes cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras antes que lo estamos, Señor, tú nos das la oportunidad que seamos nosotros que vamos a necesitar contestar, Señor, nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestras necesidades, Señor, para encontrarte a ti como ese Padre benigno, Señor, que cubre nuestra desnudez y que nos proporciona la copa, Señor, de salvación que nos da, Señor, una nueva fuerza, Padre, para continuar cuando nosotros nos sentimos en medio de nuestro pecado débiles, Señor, caídos, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por esta revelación, recordatorio, Señor, de que tú estás, Señor, y en ti, Señor, podemos estar absolutamente desnudos, Señor, entregar nuestra alma, nuestra necesidad, vas a tratarnos con amor y misericordia que encontramos, Señor. Padre, ponemos este día en tus manos, el resto del mes, Señor. Declaramos, Señor, en tu infinito amor que tú, Señor, eres el que vas a cuidar, Señor, que tú no nos abandonas nunca, que tú, Señor, nos protegerás por Amén. Amén. Bueno, gracias por venir. Y los que si alcanzan a compartir, vayan y miren en la cocina.